Hoy vamos a conversar sobre un material que busca clarificar este concepto del asham, ¿no? La ofrenda por la culpa dentro del sistema levítico. El autor quiere, que quede bien claro qué es el asham, y un primer punto, creo, para lograr esa claridad, es que se presenta el asham como el primer escalón, digamos, en la adoración, pero necesita una línea divisoria más clara con las otras ofrendas. A veces como que se mezcla un poco. Estoy de acuerdo. Ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque, el material define bien asham, dice que es restitución, pero su carácter propio, su personalidad, se puede desdibujar si no lo contrastamos bien claro con las otras ofrendas, desde el principio. ¿Te refieres a la hatat, la shelamim? Exacto. La hatatat, que es purificación, la shelamim, de comunión, la ola, de entrega total. El tema es que muchas veces decimos expiación y, metemos todo ahí. Y se pierde la función específica de cada una. Para que el asham destaque en su rol, necesita su espacio bien delimitado, ¿viste? Entiendo. Entonces, la propuesta sería no solo definirlo, sino usar la comparación como herramienta central desde el inicio. ¿Cómo se vería eso, más o menos? Justamente, que la comparación sea parte integral de la explicación. Por ejemplo, cuando introducís el asham, que es básicamente esta ofrenda por culpa que implica reparar un daño, podrías decir algo como, mira, a diferencia de la hatatat, que limpia la contaminación ritual, o de la shelamim, que es más una comida de celebración, el asham tiene un enfoque bien terrenal, ético. Se centra en reparar un daño tangible, una deuda, ya sea con tu vecino o con las cosas de Dios. Ah, claro, ponerlos uno al lado del otro. Eso. Y reforzarlo al final de la explicación. Entonces vemos que mientras la hetat mira la pureza y la shelamim y olá la comunión y la entrega, el asham pone la base ética. Sin resolver esa culpa, esa deuda, el camino a lo demás está, complicado. Compararlos resalta esa función única del asham como el primer paso necesario. Es como la llave, digamos. Me gusta eso de la llave, y justo conecta con el segundo punto, porque el material sí menciona la conexión entre la justicia con el prójimo, lo horizontal, y la relación con Dios, lo vertical, pero tal vez no con la fuerza suficiente para que quede clarísimo por qué la restitución, el asham, es el primerísimo paso, que no es negociable, es la base. Totalmente. Ahí la debilidad no es que esté mal el contenido, sino que falta énfasis en la prioridad, en que esto es condición necesaria. Si no se subraya eso, puede parecer una ofrenda más del menú, y no el cimiento sobre el que se construye lo demás. Claro. El texto cita bien Levítico 6, eso de que pecar contra el prójimo es prevaricación contra YHW. Ahí está. Pero esa conexión profunda, que dañar al hermano es ofender a Dios, se podría explotar mucho más para mostrar por qué arreglar las cosas horizontalmente es, sí o sí, el paso previo a buscar la reconciliación vertical. O sea, no alcanza con decirlo, hay que hacer que se siente esa conexión intrínseca. ¿Cómo se podría entonces resaltar más esa prioridad al hablar del asham? Podríamos, por ejemplo, traer más al frente la secuencia de número 5. Ahí está clarísimo. Si alguien peca contra otro, primero confiesa, después restituye completo a la persona dañada, le suma el 20% y recién después de eso lleva el carnero del asham al sacerdote para la expiación ante Dios. El orden es clave. Horizontal primero, después vertical. Tal cual. Podrías empezar la sección sobre asham con algo fuerte, tipo, el camino de vuelta a Dios no empieza en el altar, empieza arreglando las cosas con tu hermano. Por eso, la sabiduría levítica exige primero la justicia restaurativa del asham. Uf, empezar así es potente, sí. Y para mostrar que esto no es solo del Antiguo Testamento, que es un principio que sigue, podrías usar el ejemplo de Jesús en Mateo 5, ¿viste? Cuando dice, si vas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra vos, deja la ofrenda, anda, reconcíliate primero y después vuelve y presenta tu ofrenda. Claro, es el mismo principio. Exacto. Jesús está reafirmando la misma prioridad ética del asham. No es que la ofrenda a Dios no importa, obvio que importa, pero no se puede hacer sobre una base de injusticia pendiente con el prójimo. Poner esto sobre la mesa ayuda a ver que la adoración verdadera está pegada a la ética de todos los días. No son cosas separadas. Excelente punto. Ahora, hay otro aspecto del asham que el material menciona, pero quizás se podría profundizar un poco más para ver toda la dimensión del concepto. Me refiero a cuando se aplica no solo al daño entre personas, sino a la profanación de las cosas santas de JHW, como dice Levítico 5. Sí, ese es un ángulo súper interesante y a veces un poco más abstracto, ¿no? Del asham. El riesgo acá es que si solo lo mencionas de pasada, se puede subestimar qué tan serio es tratar como común lo que Dios declaró santo. Quizás no queda del todo claro porque este tipo de ofensa, incluso si fue por error, que en hebreo es bishagá, implica más bien ignorancia o descuido, no un accidente puro. Necesita una restitución tan material. Claro. Porque el texto pide devolver el valor de lo profanado, sumarle un quinto, el 20%, y además llevar el carnero del asham. Es una reparación muy parecida a la de un fraude entre personas. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué significa concretamente pecar por error en las cosas santas? ¿Y por qué esa reparación tan económica casi? Desglosar eso ayudaría mucho a entender la naturaleza del asham, me parece. Sí. Yo sugeriría dedicarle un espacio propio, o al menos poner ejemplos más claros. Podríamos explorar. ¿Qué podría ser esto? Usar sin querer un objeto del santuario para algo común. Retener el diezmo que ya era de Dios, como dice Malaquías, o comerse sin darse cuenta parte de una ofrenda reservada. El punto clave es que el asham acá no solo repara una pérdida material para el santuario, que también, sino que hace algo más profundo. Reafirma la santidad de Dios, esa línea entre lo sagrado y lo profano, y la reverencia tangible que él pide. No es solo decir, uy, perdón, sino devolver, restaurar y reconocer activamente que Dios es el dueño de lo que él apartó como suyo. Esa idea de reafirmar la santidad, de proteger los límites de lo sagrado, me parece muy gráfica. Y para que se entienda mejor todavía, se podría contrastar con la impureza ritual. Si tocabas un muerto sin querer, quedabas impuro. Necesitabas la hatat para limpiarte y volver a la comunidad. Pero si por descuido te beneficiabas de algo que era de Dios, de lo santo, necesitabas el asham. Ah, buena distinción. Claro, esto nos muestra que a Dios le importa no solo la limpieza de las personas, sino también la integridad y la restauración de lo que es suyo por derecho. El asham, en este sentido, defiende la justicia y la santidad de Dios en lo material, en lo consagrado. Le da una dimensión muy concreta a la ofensa contra la santidad. Muy claro así. Y bueno, esto nos lleva al último punto, que es la conexión final con Cristo. El material establece, cita Isaías 53:10, que dice que el siervo pondría su vida como asham. Pero se podría articular esto de forma más viva, mostrando cómo es que la obra completa de Cristo funciona como esa restitución definitiva. Tú y en esa restitución cósmica. Claro. ¿Qué restituyó exactamente? ¿Cómo lo hizo? Eso. La idea es potente. Cristo no solo pagó una pena, sino que activamente restituyó algo que se le debía a Dios. Conectar esto con la restitución de la humanidad misma a Dios, su creador, necesita más desarrollo para que se vea como una restauración total, no solo un pago legal. Entonces, la sugerencia sería detallar cómo los distintos aspectos de la obra de Cristo cumplen y, de hecho, superan las funciones del Hasham del Antiguo Testamento. Unir los puntos. Restitución relacional, reparación del daño cósmico, vindicación de la santidad de Dios. Exactamente. Podríamos explorar, por ejemplo, cómo la vida de obediencia perfecta de Cristo, como el segundo Adán, restituye a Dios la fidelidad que la humanidad le negó. Su vida fue un acto continuo de devolverle a Dios la gloria. Luego su muerte, donde asume la profanación del pecado, esa ofensa a la santidad de Dios, y paga la deuda. Y su resurrección, que no es solo un final feliz, sino la vindicación del Padre, la prueba de que la restitución del Hijo fue aceptada. La prueba de que fue suficiente. Eso, todo junto repara el orden roto y devuelve en principio la creación a su dueño. Visto así, el Hasham de Cristo es mucho más que pagar una deuda, es la restauración activa de la relación original entre Dios y nosotros. Y eso nos toca a nosotros también, ¿cierto? No es solo algo que pasó allá lejos. Claro, y eso también se podría explorar. ¿Qué significa vivir como Hasham vivientes, por decirlo así?
Textos como 1 Pedro 2, que nos llama a seguir sus pasos sufriendo injustamente, o Colosenses 1, donde Pablo habla de cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ajá. Obviamente no significa que nosotros añadamos algo a la obra perfecta de Cristo, jamás, pero sí que nuestra vida, como seguidores, se vuelve un testimonio vivo de esa restauración que Él logró. Al buscar la justicia restauradora en nuestras relaciones, al perdonar, al perseverar, reflejamos y participamos en la lógica de la Sham que Cristo encarnó. Mostramos que su obra está activa hoy, en nosotros, por su espíritu. Conecta la gran teología con la vida ética diaria. Fantástico. Creo que explorar estas dimensiones le daría una profundidad y una relevancia enormes a la presentación de la Sham. Entonces, para resumir, si el objetivo es enfatizar y clarificar qué es el Asham, las sugerencias clave serían: primero, definirlo siempre por contraste claro con las otras ofrendas, Hataat, Shelamim, Olah, usando esa comparación como parte de la definición. Segundo, insistir mucho en la prioridad de la justicia horizontal. Usar número 5, Mateo 5, para mostrar que reparar el daño al prójimo es la base indispensable antes de buscar la reconciliación con Dios. Tercero, profundizar en esa aplicación de la Sham a la profanación de lo sagrado. Explicar bien qué era, por qué pedía una restitución material tan concreta y cómo defiende la santidad y los derechos de Dios. Y cuarto, articular de manera más detallada y, digamos, dinámica cómo la obra completa de Cristo, vida, muerte, resurrección, cumple y supera la función del Asham, realizando esa restitución cósmica y dándonos un modelo para nuestra vida ética. Excelente. Creemos que trabajar estas 4 áreas puede fortalecer muchísimo el material y ayudar a que el Asham se entienda en toda su riqueza e importancia. Sin duda, fue una charla muy buena sobre un tema clave. Esperamos de verdad que este análisis te sea de mucha utilidad.